Hola y bienvenido. En esta unidad vamos a hablar sobre las transiciones. Nuestros objetivos en esta unidad son 1. Entender los requisitos legales del proceso de transición y 2. Familiarizarse con el proceso, incluyendo 3 áreas centrales que deben ser abordados durante la planificación de la transición. Pero primero, definamos lo que son las transiciones. Bueno, dependiendo de la edad de su niño o niña, podría estar imaginando cosas diferentes. Si su niño es pequeño, probablemente esté imaginando transiciones desde la preescolar. Si su niño es un poco mayor, podría imaginar transiciones de la escuela secundaria a la escuela preparatoria. Bueno, para el propósito de esta unidad, vamos a estar analizando las transiciones a la edad adulta, es decir, el tiempo después de que su niño salga de la escuela. Si su niño todavía es pequeño, por favor, quédese con nosotros. Incluso si usted piensa que este tema es algo que no tratará durante más de una década. ¿Por qué? Bueno, porque con el tiempo usted tendrá que pasar por la planificación de las transiciones. Cuanto antes empiece a aprender los términos e ideas detrás de las transiciones, será mejor usted y su niño preparado por lo que viene. Así que comencemos analizando la ley. La ley requiere que los estudiantes que reciben educación especial reciban servicios para ayudarles a tener una transición exitosa de la escuela a la vida después de la escuela preparatoria, enfocándose en 3 áreas específicas. 1. La educación. 2. El empleo. Y 3. La vida independiente. Según la ley, las escuelas deben iniciar la planificación de transición a partir de los 16 años. Tenga en cuenta que algunos distritos tienen pólizas en las que la planificación de la transición comienza antes. Por ejemplo, el Distrito Escolar y Unificado de Los Ángeles, LAUSD, actualmente comienza la planificación cuando el estudiante tiene 14 años de edad. La planificación de la transición se hace a través de un ITP, lo que suena mucho como un IEP. Un ITP, por sus siglas en inglés, significa un plan de transición individualizado. Al igual que es el IEP, todos los ITPs deben ser únicos para las necesidades del estudiante. Si usted nota, ambos tienen individualizados en sus nombres. Además, al igual que un IEP, no hay una forma o plantilla universal que usen todas las escuelas. Por supuesto, al igual que el IEP, todos los ITPs deben tener cierta información. Como mínimo, un ITP debe analizar las necesidades de un estudiante, si las hay, en 3 áreas básicas: educación, empleo y/o la vida independiente. En muchos casos, las reuniones del ITP serán incluidas en las reuniones del IEP. Esto está perfectamente bien si usted y su hijo o hija tienen las oportunidades necesarias para analizar adecuadamente el tema de la transición. En general, aquí hay algunas reglas que se deben seguir durante el proceso del ITP. Se debe dar aviso adecuado a los padres o guardianes del estudiante de una reunión de ITP si el padre todavía es el titular de los derechos de su hijo o hija. Al igual que los IEPs, el estudiante debe ser invitado a cualquier reunión de ITP en la que se analicen los servicios de transición. El equipo de IEP debe asegurarse de que las agencias externas necesarias estén presentes
en las reuniones de ITP. El ITP debe basarse en las necesidades académicas, de desarrollo y funcionales del estudiante. El equipo del IEP debe considerar las fortalezas, intereses y preferencias del estudiante al diseñar los servicios de transición. El ITP debe incluir la fecha proyectada para el inicio de la prestación de los servicios, incluyendo los servicios de la transición y la frecuencia, ubicación y duración de dichos servicios. El ITP debe incluir una declaración de objetivos vocacionales basada en evaluaciones de transición relacionadas con la capacitación de la educación, el empleo y las habilidades para la vida independiente. Junto con estas reglas generales, otra cosa importante que debemos recordar es que la ley requiere un proceso orientado a los resultados, lo que significa que el ITP debe tener resultados específicos. Por ejemplo, el decir que Randy vivirá independientemente no dice mucho, pero diseñar un plan para que Randy aprenda a usar el transporte público, ir al supermercado y cosas de ese tipo, nos da más información sobre cómo Randy se moverá hacia su vida después de la escuela, es decir, cómo se pondrá más independiente. Pero, ¿cómo sabemos lo que debería estar en un ITP? Al igual que el IEP, un ITP debe usar evaluaciones para identificar las necesidades y capacidades del estudiante, sus fortalezas y debilidades. Un padre puede solicitar una evaluación formal de transición, que, como aprendimos en la unidad de evaluaciones, podría ser a través de evaluaciones formales o también evaluaciones informales. Aunque cada estudiante será evaluado de manera diferente, asegúrese de que el proceso es exhaustivo. Un plan de transición completo no debe basarse en una entrevista de 15 minutos rápido que alguien de la escuela lleva a cabo con su hijo. Entonces, ¿qué necesidades se deben abordar en un ITP? Cada evaluación mostrará una necesidad diferente del estudiante, pero algunos de los servicios que las escuelas pueden proporcionar incluyen lo siguiente: experiencias comunitarias, experiencia de trabajo pagado o experiencia de voluntario, entrenamiento para encontrar y aplicar a trabajos, asistencia en la investigación de colegios o universidades o programas vocacionales, entrenamiento sobre cómo navegar el transporte público u obtener una licencia, entrenamiento sobre cómo desarrollar un presupuesto o cómo cocinar. Y así. De acuerdo, vamos a hablar de algunos temas generales. Una cosa importante que debe recordar acerca de las transiciones es que realmente señalan el final de tiempo de su estudiante en el ambiente escolar que va del jardín de niños hasta el final de la secundaria. Como tal, la ley dice que se necesita algún tipo de conclusión. Bajo la ley, los estudiantes deben recibir un resumen de su desempeño académico y funcional en la escuela, incluyendo recomendaciones para ayudarles a llegar a sus metas de educación superior. Esto no es solo una buena manera de decir adiós. Recuerde, si un estudiante continúa en la universidad, necesitará esta información como parte de la información que le dará a su nueva escuela. A diferencia del jardín de niños al último año de la secundaria,
En la universidad, el estudiante tiene la responsabilidad de decirle a la escuela de sus necesidades, las acomodaciones o modificaciones que necesite. Este resumen del desempeño será una gran pieza de evidencia para compartir el estudiante con la nueva escuela. Vamos a hablar sobre otro problema que aparece con las transiciones con frecuencia. A los 18 años, la gran mayoría de los estudiantes se convertirán en sus propios titulares de derechos educativos. Esto significa que tomarán sus propias decisiones educativas. En otra unidad analizaremos esto en un poco más detalle, pero por ahora creo que es importante recordar este aspecto de la experiencia educativa de su hijo. En la gran mayoría de los casos, el objetivo de las transiciones es hacer que su hijo o hija se convierta en un adulto independiente. Es decir, al igual que sus hermanos no discapacitados, debe esforzarse por vivir un día independiente de la toma de decisiones y de la supervisión de sus padres. Como esto es el objetivo final, al iniciar el proceso de transición, aproveche este tiempo para asegurarse de que su hijo está bien equipado para navegar por el sistema de educación especial. Y lo que viene después. Asegúrese de tomarse el tiempo para enseñarle a su hijo todo lo que aprendió en su trayecto a través del sistema de educación especial, incluyendo cómo manejar las reuniones de IEP y, por lo tanto, las reuniones de ITP. Y con eso terminaremos con esta unidad. En unidades más adelante vamos a cubrir más en profundo algunos de los temas que hablamos, como la transferencia de los derechos educativos. Mientras tanto, aquí hay algunos recursos para usted. Puede acceder a nuestro toolkit en línea y leer el capítulo 16 sobre transiciones para obtener más información. Si usted está en la área de Los Ángeles, también puede llamarnos para una consulta legal si tiene problemas con el plan de transición de su hijo. Bueno, gracias por acompañarnos y adiós por el momento.